En la sesión de esta noche tendremos la presentación del tema Fundamentos de Neuroética, Cerebro, Voluntad, Ética, que estará a cargo de la doctora Karen Herrera Ferrá, presidenta de la Academia Mexicana de Neuroética. Coordina la sesión de esta noche el doctor Federico Rodríguez Weber, miembro de la Academia Mexicana de Bioética de la Universidad La Salle. Siendo las 19:05 del día 8 de marzo de 2018, declaro abierta la sesión ordinaria de este día. Siguiendo con el orden del día, tocaremos lo relacionado a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, la número 93. Si alguno de los académicos desea hacer alguna observación al acta, es el momento a mano levantada de hacerlo. No habiendo ninguna observación, seguimos adelante. Pido al doctor Manuel Alarcón haga la presentación de los ponentes de esta noche. Me permito presentar brevemente los currículum de nuestros expositores. El doctor Federico Rodríguez Weber es egresado de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, es miembro activo de la Academia Nacional de Educación Médica, es jefe de la División de Educación Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, es miembro de la Academia Mexicana de Bioética de la Universidad La Salle y también es miembro del Comité de Bioética del Hospital Ángeles del Pedregal. Para él pido un caluroso aplauso. Y la doctora Karen Herrera Ferrá es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Anáhuac. Ha hecho estudios sobre trastorno obsesivo-compulsivo y en depresión mayor por el Instituto Mexicano de Psiquiatría Ramón de la Fuente y del Grupo Médico Carracci. Tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual. Tiene también una maestría en psicología clínica por la Universidad del Valle de México. Tiene un doctorado de bioética por la Universidad de Anáhuac y un postdoctorado en neuroética por la Universidad de Georgetown en Washington. Es fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Neuroética. Es académica afiliada del Centro de Neuroética en el Peregrino Center for Clinical Bioethics en el Medical Center de la Universidad de George Washington. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. También es miembro, embajadora e integrante del Consejo de Líderes de la International Neuroethics Society, miembro de Neuroethics Women Leaders de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, y es también docente en las carreras de medicina y de fisioterapia. Tiene 15 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y sus actuales áreas de investigación son sobre conducta violenta recurrente como clasificador psiquiátrico, neuroética, salud mental y derechos humanos,
en países de desarrollo, sobre neurotecnología y cambio de la identidad personal, y también analiza y estudia el mejoramiento neuronal en la comunidad hispana. Para ello pido también un caluroso aplauso de todos. Y vamos ahora a pedirle al doctor Federico Rodríguez Weber que haga una breve introducción al tema de esta noche. Buenas noches, miembros del Presidium. Buenas noches, asistentes, y gracias por su compañía. El término de neuroética para muchos de nosotros puede resultar difícil el entender de qué problema se ocupa. Este término debe entenderse en dos sentidos. El primero, que nace en los años 70 hasta el 2002, en donde el sentido predominante fue cómo la ética aplicada a la neurociencia, teniendo una dirección en la que no solo sería más que una rama de la bioética sin novedad alguna. El segundo sentido parte desde el 2002, en donde se ha entendido como la neurociencia de la ética, en donde algunos consideran que se trata de un nuevo saber, una nueva forma de fundamentar la ética desde la neurobiología y no desde el saber filosófico. En otras palabras, bases neurocientíficas para el desarrollo de la filosofía, dando origen a términos tales como neuroedad, neurotiempo, neuroderecho, y con ellos a dilemas, muchos de los cuales están en las mesas de discusión de los bioeticistas. Todo esto como resultado del incremento en eficiencia y nuevos usos de la neurociencia y la neurotecnología en el diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, en neuroimagen, mediante resonancia magnética funcional, lo que ha permitido incrementar la búsqueda de las bases neurobiológicas de toda la actividad humana, individual y compartida, incluyendo la capacidad de ser seres morales, pudiendo tener especulaciones y propuestas teóricas, por ejemplo, sobre los delincuentes biológicamente determinados o comportamientos biológicamente generados a pesar de ser poco ortodoxos. De tal forma que al cruzar neurociencias y humanidad, nos encontramos con la neuroética, la cual hoy tiene que enfrentar una serie de dilemas para poder responder mejor a las situaciones generadas en nuestros tiempos. Y es por eso que hoy contamos con alguien experto, la doctora Karen Herrera Ferrá, presidente de la Asociación Mexicana de Neuroética, quien nos presentará el tema Fundamentos de Neuroética, Cerebro, Voluntad y Ética, al cual le pido que tome la palabra. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Academia Mexicana de Bioética y a la Universidad La Salle por eso para mí es un honor que me hayan invitado, de veras estoy muy agradecida. A ustedes, que ya sé que es tarde y que están cansados y que lo último que quieren estar haciendo es escuchar algo más sobre el cerebro. Me pidieron que hablara de esta parte de principios de neuroética, entonces les voy a dar la neuroética de la manera más sencilla, más clara y más dinámica, porque no quiero que se me vayan a aburrir. Porque siempre me dicen, bueno, si hay una neuroética, al rato van a sacar nefroética, neumoética, o por qué un órgano que pesa 1,5 kilos amerita, requiere y tiene una disciplina completa. Bueno, al final, la importancia del cerebro, la mayor importancia, lo que nos atrae ahorita aquí, es que genera la biología del proceso mental. Genera conductas,
genera emociones, genera pensamientos. Sabemos que el conocer la neurobiología nos va a explicar gran parte de lo que se conoce como la psicología cognitiva. No solamente el cómo pensamos, sino cómo pensamos lo que pensamos. Esta parte única que tenemos de reflexionar nuestros propios pensamientos. El principal reto es entender cómo nuestro cerebro genera todas estas conductas y emociones humanas y nuestra muy particular individualidad. Cómo el cerebro genera que yo sea quien soy. El cerebro es muy importante, genera nuestra muy individual percepción del mundo externo. Aquí estamos todos en la misma situación, bajo las mismas condiciones, a la misma hora, misma temperatura, igual de cansados, en la misma latitud, y cada uno de nuestros cerebros está percibiendo este estímulo de manera diferente. Cada uno le gustará o no le gustará, algunos querrán que ya me calle. Cada quien tiene consecuencias diferentes ante el mismo estímulo, y todo esto es gracias a nuestro cerebro. ¿Por qué el cerebro hoy? ¿Por qué de pronto se puso de moda el cerebro? Bueno, en realidad no es que se haya puesto de moda el cerebro, así como dijo el doctor, esto tiene ya tiempo. ¿Por qué hoy la neuroética? ¿Por qué se habla de este tema? Bueno, porque finalmente en las últimas décadas se ha producido una cantidad impresionante de neurotecnología y gracias a ella nos ha podido dar muchos conocimientos a la neurociencia. Y la neuroética dice, bueno, todo esto que están haciendo, que están generando y que están aplicando al ser humano, nos preocupa su uso, su mal uso o el sobreuso. ¿Cómo fue que empezaron a dedicarle tanto dinero al cerebro? Todo empieza en 1990 con el presidente George Bush, que dice, vamos a hacer esta la década del cerebro. El objetivo, lo que él quería hacer, era que la gente se diera cuenta de que existen problemas mentales y que hay que hablar sobre salud mental. Después viene en la Unión Europea hacen lo que se llama el Human Brain Project, que la idea es durante 10 años hacer toda la tecnología posible. Y junto con Estados Unidos, con el Brain Project, que este es un proyecto que lo inicia el presidente Obama, ellos lo que quieren hacer es conocer el cerebro. Nada más el Brain Project en Estados Unidos tiene un presupuesto de $400 millones por año los primeros 5 años, que empezó en el 2016, y los siguientes 5 años el presupuesto es de $800 millones solo para estudiar el cerebro. Pues como ven, estamos esperando que se produzca aún más tecnología, aún más conocimiento de ciencia y todo esto aplicable al ser humano. Y entonces la neuroética por eso es como que no es que esté de moda, es que ahora es cuando tiene que hablar. ¿Qué se descubre? ¿Qué estamos descubriendo? Bueno, esta pregunta que pensábamos que solamente la filosofía la podía contestar. ¿Cómo el cerebro genera la mente? ¿Cómo la mente genera la persona? ¿Y cómo la neurociencia puede manipular estas tres? Se descubre que hay una relación importante entre estímulos y conductas, que hay, de hecho, una correlación entre varias áreas anatómicas y bioquímicas que influyen en cómo pensamos, hacemos y sentimos. También descubrimos que hay contribuciones genéticas, sobre todo inteligencia, personalidad, preferencias. Incluso sabemos cómo nuestro cerebro toma decisiones morales tan complejas como esta. Esta es un tema de filosofía, no sé si hay algún filósofo aquí, donde existe un problema, un dilema moral. El dilema es que viene el tren y va derecho y va a matar a 5 personas. O alguien podría moverlo y matar solamente a una. Si yo les preguntara hacia dónde debe de moverse el tren, es muy posible que los que no tengan rasgos sociópatas me digan que mate solo a uno. Si yo les digo, ten, esta es la palanca, muévela tú vas a matar a ese. Ok, sí cambia un poco la perspectiva, ¿se fijan? Bueno, todo esto se puede leer con resonancia magnética funcional, con tensor de imagen, y podemos ver exactamente qué órgano está relacionado a tomar una decisión utilitarista o una decisión deontológica. Y entonces, ¿qué es la neuroética? Ya un poco nos adelantó el doctor Ver.
La neuroética es el estudio de procesos cognitivos. Fíjense bien, yo sé que aquí todos tienen conocimientos de bioética, todos sabemos que la bioética se dedica a estudios principalmente sobre inicio y fin de vida. Hablamos sobre autonomía, hablamos sobre justicia distributiva, hablamos sobre muchos temas, pero la neuroética, la diferencia es que no solamente aborda estos temas, claro, porque es una rama de la bioética, sino que también se extiende a estudiar los procesos cognitivos de quién soy, cómo sé que soy, puedo elegir, me importa, cómo se generan las emociones, pensamientos y conductas. Como dijo el doctor Weber, estudia las bases neuronales de la moral, desde la sinapsis neuronal hasta que elijo tomar una decisión moral. La neuroética se divide en dos tradiciones, en la primera tradición y la segunda tradición, y ahorita vamos a platicar de ellos, nada más que antes tengo que ponerme de acuerdo con ustedes en una definición práctica de moralidad, lo que es moral, ¿ok? Entonces, para fines prácticos de la plática, voy a tomar una definición que a lo mejor es un poco biologista, pero es para fines de la plática. La moral se conoce, o vamos a hablarla, como es el resultado de presiones evolutivas en animales sociales para promover el altruismo recíproco. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al final la sociedad me va a estar un poco presionando de que tengo que tener conductas para ayudar a mi grupo social. En resumen, las presiones evolutivas hacen que me convierta, o sea, generan que yo pueda ser un ser prosocial. Aquí la idea es que todos ayudemos a nuestra sociedad y que crezcamos y que seamos funcionales. Son conductas evolutivas prosociales. ¿Ok? Nos vamos a quedar como con esto, quiero que se lo queden un poquito en su mente. Entonces, si dijimos que son conductas evolutivas prosociales, la neuroética estudia las bases neuronales de la moral y sus implicaciones ético-legales y sociales. ¿Qué se pregunta la neuroética? ¿Cuáles son como los cuestionamientos básicos? Por ejemplo, pregunta, ¿cómo es que las neuronas generan, o a lo mejor no generan, cogniciones, conductas y emociones? ¿Podríamos entonces con un estudio decir cuál es un cerebro normal o no normal? Fíjense bien, no patológico. Estamos en una era donde todo se clasifica en normal, anormal, entra o no entra, es común, está bien. También podríamos hacer eso con nuestro cerebro. Te pueden escanear tu cerebro y decir, ay, ¿qué crees? Eso tuyo no es normal, no te podemos dejar entrar en la carrera. ¿Qué otra cosa nos preocupa? De verdad saber qué es la conciencia y cómo se determinan los estados de conciencia. Sabemos que hoy en día todavía no se ponen de acuerdo en cómo vamos a definir estados de conciencia. ¿Cómo se relaciona la mente con el cerebro? ¿Qué es la mente? Tenemos la idea de que nada más nosotros tenemos una mente. ¿Todos los cerebros pueden generar mente? O sea, al final, ¿qué es la mente? Interrelacionarme con mi exterior, contigo, con el otro yo. Y al final la fotografía de este primate nos dice, pues como que él también quiere saber sobre mí. ¿Cuánto cerebro se necesita para una mente? ¿Cómo puedo leer el yo? ¿Cómo mi yo se relaciona con otros yo? Así nacemos, estamos determinados, somos buenos, somos malos, ¿podemos leer eso? Perdón. ¿Cuál es el rol de la naturaleza y los estímulos ambientales? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hay de los fetos? ¿Qué pasa con las personas con discapacidades cognitivas profundas, seniles o con traumatismos craneoencefálicos severos? ¿Cómo relacionamos todo esto? ¿Y las computadoras? Sabemos que hoy en día la inteligencia artificial está diseñada para empezar a tomar decisiones morales. Se supone que eso era solo nuestro. Todas estas consternaciones tiene la neuroética. ¿Qué más le preocupa a la neuroética? ¿Existe el libre albedrío? Al final tenemos voluntad, somos libres. Y lo más complicado, y si sí podemos manipularlo, tenemos un control sobre nosotros.
Y esto tendrá implicaciones éticas, legales y sociales, incluso políticas y médicas. En la Segunda Guerra Mundial pensaban que la imagen de su izquierda no eran personas, porque no había una valía. Y hoy en día estamos considerando que su imagen de la derecha son personas. Entonces, ¿quién tiene mente? ¿Todos? ¿Nadie? ¿O nada más algunos? Vamos a hablar sobre las dos tradiciones. La primera tradición estudia la neomoralidad, que quiere decir que es el estudio de las bases neuronales de la moralidad y de la ética. Es decir, estudia por qué y cómo somos seres morales y éticos. Existen, como les platicaba, sustratos y mecanismos que sabemos que están implicados en toma de decisiones morales. Perdón. Sabemos, existe una terminología que se llama neuroecología. La neuroecología es cuando nuestro cerebro, gracias a esta gran capacidad de neuroplasticidad, puede empezar a adaptarse a diversas situaciones. Es una evolución cerebral. Y también se cree que esto hace que también evolucione nuestra moral y nuestra ética. Y esto empieza a romper muchos paradigmas. Gracias. Gracias. Sabemos, como les decía, que incluso hay ciertos genes, que son patrones comunes en el ser humano, que están implicados y que podamos tomar decisiones en que seamos morales o no morales. Obviamente todo esto puede variar. Nosotros no necesitábamos tanta información. Nosotros sabemos, los que son médicos, un paciente les puede decir, ¿saben qué? Yo me voy a aventar el parto sin anestesia. Ustedes tranquilos, yo me lo he hecho. Y cuando está la paciente en pleno dolor, trabajo de parto, lo primero que grita es que por favor le pongan algo ya. O sea, al final, dolores, situaciones. Nosotros con experiencia no vamos a tomar la misma decisión a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 80. Ahorita podríamos decir, yo la eutanasia no. Y al rato en un estado terminal es que por favor, ¿quién me mata? O sea, todos tenemos estos cambios que están relacionados a nuestro organismo, a nuestros cambios endocrinos, de hidratación, de dolor. Entonces sí sabemos que existe algo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que sí influye en cómo tomamos decisiones morales. Les estoy poniendo las áreas anatómicas cerebrales que se conoce que están relacionadas. Fíjense bien, no existe un núcleo moral, pero sí tenemos lugares que nos dicen, ok, esto se activa cuando el paciente, la persona toma una decisión o no. Por ejemplo, el cingulado anterior es el primero que percibe sensaciones negativas. Ese no me late, es cuando se activa tu cingulado anterior. El caudado está implicado en recompensa y cooperación. La ínsula anterior es la encargada de detectar molestias. O sea, cuando decimos, oye, creo que esto no es justo, creo que no está bien matar a nuestro paciente, creo que, o sea, esta parte que es molestia. El precunio nos ayuda a discernir, a poder separar entre las opciones que tengo y poder empezar a evaluar. Tenemos la corteza prefrontal, sobre todo la dorsolateral, este es el principal evaluador de justicia. Tenemos la corteza prefrontal ventrolateral que nos ayuda con la cognición emocional. La corteza prefrontal medial que nos ayuda a tener esta parte de autorreferencia, de poder pensar sobre lo que estoy pensando, de saber que yo soy yo y cuál es mi lugar, y cuál es mi postura, y cuál es mi rol en la vida. La corteza orbitofrontal, que también está implicado en el sistema castigo-recompensa, el lóbulo parietal inferior, que me ayuda a tener una perspectiva en tercera persona, me ayuda a alejarme de mis emociones, me ayuda un poco, está implicada en la teoría de la mente, donde yo puedo pensar qué es lo que tú estás sintiendo.
El sulcus temporal superior me detecta intención. Si estoy en peligro o no estoy en peligro, te estás acercando a mí para darme algo o para lastimarme. La amígdala, que está muy relacionada a la agresión, y la formación hipocampal, que obviamente es la parte de memoria, y que todos sabemos que, por ejemplo, en pacientes de Alzheimer eso es lo más complicado, cuando pierden la memoria, cuando pierden el no me acuerdo quién soy, el no sé quién soy, y se pierde la identidad personal. La segunda, esta es una diapositiva donde se mezcla todo un poco lo que hemos platicado. El genotipo, los endo- y exogenotipos, que son influenciados por el medio ambiente, y estos a su vez influyen en el medio ambiente. De ahí esto determina cómo se va a formar mi cerebro, cómo va a funcionar, cómo se genera mi cerebro, mi cuerpo, mi mente, cómo voy a percibir a partir de ahí todas las situaciones. Esta me gustaría como que se la grabaran o la fotografiaran en su mente, porque esta es de la diapositiva en la que yo me estoy basando hoy en día para decir que debemos de analizar la posibilidad de que existe una neuroética mexicana, que nuestra capacidad de percibir las cosas y de tomar decisiones está influenciado por nuestra cultura. Y de eso se trata en un proyecto de neuroética global e implicaciones de la comunidad latina. Este proyecto ya lo he presentado a comunidades internacionales y la verdad es que ha sido muy atractivo porque es un tema que nadie se los va a dar más que nosotros los mexicanos si nos ponemos todos de acuerdo y empezamos a producir investigación sobre nosotros para compartirlo con el mundo. La segunda tradición estudia los aspectos éticos, preguntas y problemas que nacen en y para la investigación y aplicación de la neurociencia. Que ya sé todo lo que me dijo la primera tradición, tengo esta información, ahora, ¿cómo la uso? ¿Para qué la uso? ¿Con quién la uso? ¿Cuándo la uso? ¿Dónde la uso? ¿Quién sí? ¿Quién no? ¿El que paga? ¿El que no paga? ¿El paciente psiquiátrico que no se da cuenta? Empiezan todos estos aspectos. ¿Dónde aplicar? Existen dos aplicaciones de la neurociencia y neurotecnología, en medicina y en el área social. En nuestro país no, pero también hay otros países que lo aplican en defensa militar. La neurociencia en medicina en nuestro país, la aplicamos para dolor, para Alzheimer, para Parkinson y trastornos del movimiento, en migraña, epilepsia, episodio depresivo mayor, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, esquizofrenia, estrés postraumático. La terapia cognitivo-conductual, dado que manipula la cognición, que esa es la idea de la terapia, se considera neurociencia que tiene implicaciones neuroéticas. La psiconeurofarmacología, la neuromodulación o manipulación, como la estimulación magnética y eléctrica transcraneal y la estimulación profunda cerebral. Y en México, un tema que es no hablado, no tan oficial, es el uso de la medicina prehispánica. O sea, no crean que los chamanes nada más no tienen implicaciones neuroéticas, también las sustancias psicodélicas que utilizan, las sustancias que usan para controlar la epilepsia, las posesiones, esas plantas prehispánicas, esa medicina prehispánica tiene implicaciones neuroéticas. ¿Okay? Y esa es una de las situaciones que podemos empezar a analizar como mexicanos para producir la neuroética de México que el mundo está esperando. Dentro de la parte social, que es la parte numérica, se utilizan medicamentos, Ritalin, cocaína, anfetamina, para modificar atención, para modificar memoria, para estar más motivados. Incluso se utilizan antidepresivos para mejorar el ánimo. También se ha hablado de que hay sustancias como la oxitocina que se utiliza para mejorar el amor, el enamoramiento. La oxitocina también se utiliza para que yo pueda confiar más en otras personas y haga que sea más prosocial, y entonces al final está manipulando mi capacidad de ser un ser moral. Por ejemplo, este es un pequeñísimo caso clínico o parte de neuroética clínica, que habla sobre el acetaminofén. El acetaminofén, sabemos,
Es un medicamento que, bueno, hasta en el Oxxo lo encuentran. Es una sustancia que está incluida en más de 600 medicamentos. Y lo que hace es que altera o manipula la ínsula anterior. La ínsula anterior es la que es encargada de que yo pueda reconocer qué es lo que siento, o sea, que vea tu cara y yo diga, bueno, está triste, se está enojando. Al bloquear la ínsula anterior, yo no reconozco tus emociones. E incluso la ínsula anterior está implicada en conductas antisociales. Por lo tanto, el acetaminofén disminuye la empatía. ¿Qué tal que esto lo ocupamos para los policías, para los militares? Está complicado, eso nos pasa que la usamos. Es más, cuando los ponen novios, tómense un acetaminofén y van a ver que no, ya ni les va a importar. Lo van a bloquear de Instagram y cosas así. ¿Ya verán? ¿Ok? Quise hacer esta presentación rápida porque la verdad es que sí me importa y me interesa mucho que sepan por qué es importante. Porque estamos acostumbrados a ver temas en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, ¿no? Y luego decimos, pues qué padre. Y luego, yo cómo lo puedo aplicar. O sea, yo no tengo una resonancia magnética en mi casa, yo no hago estimulación profunda cerebral, eso está muy interesante, pero a mí ¿qué? ¿Yo qué puedo hacer con la neuroética? ¿Cómo puedo yo aplicarla ahorita? Bueno, nuestro país tiene una cultura muy, muy, muy interesante, y no es porque soy mexicana, es porque tenemos cultura todavía prehispánica, todavía cultura de los aztecas, todavía de los toltecas, tenemos cultura prehispánica, pero la tenemos muy, 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 muy entrelazada con la filosofía de Estados Unidos, de Europa. Entonces, al final, tenemos algo muy sui generis. Nuestro país, por ejemplo, tiene 72 lenguas indígenas. 1% de mexicanos no habla español, eso quiere decir que estamos hablando de 1.2 millones de personas que no hablan español, que predominantemente tienen una cultura prehispánica. ¿Qué tal que uno de ellos tiene un tumor cerebral y vamos a ocupar esta gran neurociencia y neurotecnología en un paciente que ni siquiera habla español? ¿A poco de verdad nada más podemos trasladar esta gran tecnología y aplicarlo a un paciente sin considerar su etnia, sin considerar su religión, sus creencias? Eso es lo que tenemos que analizar. También tenemos que estar muy conscientes de que la salud mental en México tiene un estigma enorme, enorme. Somos una cultura no pro-neurocientífica, somos una cultura anti-neurocientífica. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que alguna persona está triste? Es que he estado muy triste, no puedo dormir, yo creo que me voy a hablar con un padre, yo creo que voy a tomarme una té de hierbas de San Juan, yo creo que voy a ir a tomarme un aceitito. Lo primero que hacen es no acudir a un profesional de la salud mental. Lo primero que hacen es que no quieren tomar medicamentos. Si aquí hay algún psiquiatra, ¿cuántos de sus pacientes no les dicen, a mí el chocho no, a mí no me medique, uy, no es con receta, no, bueno, menos? Somos una cultura anti-neurocientífica. Nuestra percepción de la condición humana es diferente a otros países. Santificamos la mente. Nuestra mente es algo muy espiritual. Diferente, eso tenemos que considerarlo. La relación médico-paciente en nuestro país es diferente a otras relaciones médicas de otros países. La nuestra es principalmente paternalista y los que estudian bioética saben a qué me refiero. Saben que es a lo que nos peleamos. ¿Cómo que no hay consentimiento informado? ¿Cómo que no le dijiste de esta consecuencia? ¿Cómo no? No, o sea, porque no sabes, este paternalismo que existe en la cultura mexicana también es algo que nosotros tenemos que considerar si vamos a utilizar neurotecnología tan avanzada en nuestros pacientes. Tenemos que compartir información a los demás médicos, a nuestra comunidad. No tenemos que hacer grandes publicaciones.
Pero si estamos haciendo un análisis, vamos a compartirlo, vamos a promover la neuroética. En pláticas, en foros como estos, en un café, hay que promover la neuroética. Y hay que hacer consciente a los médicos mexicanos de que nuestra cultura de verdad influye y de verdad debemos de considerarla antes de aplicar neurotecnología avanzada que es producida en otros países, que los estudios se hicieron con otra etnia, con genética de verdad diferente. Es diferente si nos van a poner un curita o una aspirina a que nos manipulen emociones, pensamientos, conductas. Son situaciones que a lo mejor parecieran que no importa o que no es para tanto. Cuando tú ves a tu paciente te das cuenta que eso tenemos que valorarlo, que no podemos solo dejarlo pasar. Por ejemplo, se los platico rapidísimo para que vean cómo es nuestra percepción de la neurociencia y la neurotecnología en este país. Este es un recorte de un periódico de aquí de la Ciudad de México que salió en agosto. Está hecho por psicólogos de la UNAM y por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones de los metros. Y entonces dicen, no, pues sí se nos están suicidando algunos. ¿Qué hacemos? Y aquí viene. Plan de la UNAM y el sistema de transporte colectivo metro. Previenen suicidios con aromaterapia y música. Y entonces ellos lo que dicen es, mira, primeramente vamos a poner unas imágenes muy lindas. Pongamos un volcán. Con que vean una imagen linda, eso seguro previene. Después ponemos a un policía que les dé informe, después ponemos luz tenue, hasta atrás podemos poner algo de aromaterapia. Fíjense cómo están minimizando la implicación biológica de los suicidios, de un trastorno de salud mental. Y así sigue, son 8 puntos. Y ninguno es biológico, ninguno es para detener o para... Vayan al psiquiatra, nada, vayan al psicólogo, nada. Y está hecho por UNAM, o sea, por los psicólogos de la UNAM. Entonces quiero que vean cómo de verdad nuestra percepción de la salud mental, nuestra percepción, qué tanto recibimos la neurociencia, o qué tanto aceptamos que nuestras decisiones tienen una parte biológica. Entonces no podemos utilizar de verdad, no podemos nada más llegar y hacerlo y traducir lo que escriben en otros países y aplicarlos en este país. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver si es válido, si el valor es real, si podemos usarlo, si es disponible, si es accesible, si es actualizado, si es viable. Porque me van a poner estimulación profunda cerebral, perfecto. ¿Y quién me va a estar supervisando los siguientes 20 años, 30 años? Si algo pasa, ¿sí puedo regresar y me van a atender otra vez? O sea, tenemos que ser realistas en esta parte. Tenemos que saber la parte de privacidad de información contra seguridad social. No tenemos ni siquiera legislado qué se hace con un trastorno parafílico. Le decimos a la sociedad, o sea, que busque trabajo en un kinder y siga teniendo su trastorno parafílico. Eso no se pone, no tenemos legislado esa parte. Entonces también tenemos que ver la parte legislativa de nuestro país. Son las preocupaciones. Tenemos una legislación un poco ambigua, un poco pobre. Tenemos el muy incómodo antecedente del reemplazo de la mitocondria. Y no tenemos nada legislado para el uso de neurotecnología. Como pueden ver, hay como varias líneas de investigación que como mexicanos o como académicos mexicanos podemos empezar a mover, a promover y a producir. Tenemos mucho que dar, mucho que dar. Las conclusiones, rápidamente. La neuroética es un estudio sistemático de las bases y procesos de toma de decisiones morales, de lo que nos hace potencialmente morales y de cómo usar ese poder para guiar estudios de neurociencia y neurotecnología. La primera traducción es la ciencia de la ética, la segunda tradición es la ética de la ciencia, es multi e interdisciplinaria, habilita la apreciación utilitarista y deontológica,
enfatiza una base neuronal moral y obviamente esto abre una caja de Pandora. No estamos diciendo que estamos determinados, ojo, o sea, se los dije varias veces, es algo correlacional, no es que digamos, claro, bueno, mira, quitamos el amígdala, no, es correlacional, no existe un núcleo moral y no somos solamente cerebros. Por eso mi énfasis en la parte cultural y mi ejemplo de nuestra cultura mexicana, no solo somos cerebro. La naturaleza de la ciencia es mantenerse autocrítica y autorrevisionista. Entonces no demos por hecho que la neurotecnología o neurociencia que usamos está bien solo porque existe. Tenemos que criticarnos. El objetivo del conocimiento no es solamente hacer lo correcto, sino usar lo correcto para hacer el bien. Okay, no porque hay estudios que digan a 7,000 pacientes les cayó perfecto, pero a los 30 nada. Entonces hay que usarlo, no, espérame, los 30 que les fue mal, espérame. ¿Por qué no vamos ahí? La ciencia no otorga respuestas, sugiere incertidumbres. La ciencia pregunta qué, la filosofía pregunta por qué y la ética guía el cómo. Muchísimas gracias por ponerme atención y por dejarles algunos pensamientos en su muy valiosamente. Muchas gracias. Como es la dinámica en estas sesiones, a partir de este momento vamos a tener preguntas que el auditorio haga a nuestra ponente. Y mientras existen las manos levantadas, yo me voy a permitir hacer algunas preguntas que me surgieron con la exposición. Doctora, ¿tendríamos que hoy en día, por ejemplo, aquellos delincuentes consecutivos que no mejoran sus conductas, a pesar de todos los procesos que se utilicen para tratar de mejorar su conducta, hacer estudios neurobiológicos a través de las neurociencias para poder justificar su conducta? Y esto debería de ser un atenuante en algunas circunstancias para castigar, sancionar o recriminar o corregir las conductas de estas personas. Ok, maravillosa su pregunta, porque amo la violencia. Mire, hay muchos estudios y al final tenemos que separar la violencia recurrente. Una que es cómo el niño que hace bullying, y otra cuando ya es un crimen. Cuando ya rompe o pasa el área legal, ya se ha hecho, ya se ha utilizado. El primero fue hace más o menos unos 15 años cuando se identificó que la enzima MAO estaba implicada en la agresión, que yo produzco mucha adrenalina y entonces yo no me puedo controlar y me encanta la violencia. Y entonces esta persona estaba ya en juicio para pena de muerte y corrió a su abogado y dijo, de aquí soy. Y entonces trajo un psiquiatra y le estuvo preguntando, a ver, yo tengo esto genético, ¿sí? Sí. ¿Lo controlo? ¿Puedo controlar mis genes? No. Entonces, no fue mi culpa, yo no pude no hacerlo. Y entonces fue el primer caso donde decidieron muy bien, que la neurociencia y la neurotecnología no estaba lista para ir a los tribunales. No está lista. Sí, efectivamente, como les platiqué, hay muchas áreas que sabemos que están implicadas, que sabemos que tienen una correlación hacia una conducta, pero también sabemos que en el momento que voy a hacer daño o no, ese momento puedo yo cambiar. Y, perdón,
al final no estamos determinados. Aquí lo más importante para la neuroética es decir, ok, hemos encontrado hoy unas bases biológicas, pero eso no quita toda la parte de trascendencia de la persona humana, la parte psicosocial y filosófica. Es nada más una parte. A través de la neurofarmacología podemos hacer cambios en las formas de pensar incluso de los individuos. Algunos de estos cambios pueden generar problemas. ¿Qué tan justificado es al utilizar neurofármacos que van a provocar cambios de personalidad y que pueden incluso generar problemas personales? Ok, esa es esta parte de, sabemos que existen medicamentos que al final son neuromoduladores, van a manipular de cierta manera, ¿no? ¿Por qué los uso? Bueno, porque al final vemos un riesgo-beneficio del trastorno psiquiátrico que se está diagnosticando. Algo que es por lo que peleamos mucho es lo sucedido con el trastorno por déficit de atención. Cuando decidieron que estaba el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hubo un sobrediagnóstico de pacientes y por lo tanto hubo una sobremedicación de pacientes. Y no estamos hablando de cualquier medicamento, estamos hablando de un estimulante cerebral que se le daba a niños, obviamente con un cerebro que todavía no terminaba de desarrollarse en plena neuroplasticidad. Les voy a platicar de un caso de un adolescente que llegó a mi consultorio con un problema de abuso de sustancias, un problema de drogas. Al final este niño había estado medicado con Ritalin desde los 7 años con un supuesto diagnóstico de trastorno por déficit de atención. El niño nunca tuvo ese diagnóstico y estuvo tomando anfetaminas por más de 7 años. Cuando llega otro médico y le quita el medicamento, el niño entra en una depresión profunda porque empieza a tener problemas para socializar, problemas para aprender. Entonces al final este medicamento no lo estaba ayudando, no era un tratamiento, lo estaba potenciando. El niño vivió potenciado cognitiva y emocionalmente durante 8 años. Entonces esta implicación de decir, bueno, creo que tiene esto y lo medico, así que no, está el Ritalin y están todos estos medicamentos. Esto es una llamada de atención que la neuroética está tratando de hacer consciente a los médicos. ¿Quién decide el riesgo-beneficio? Porque, por ejemplo, en estados depresivos no severos, pudiera ser que el paciente esté en estado depresivo o no grave. Y los sistemas naturales pueden ejercer corrección del problema a través del tiempo con algunas, a veces terapias o con algunas circunstancias del medio ambiente. ¿Quién decide el riesgo-beneficio de dar o no un tratamiento desde el punto de vista que te puede cambiar la situación psiconeurológica? En la situación ideal, los riesgos-beneficios los determina el paciente bien informado, con el médico que dio bien la información, y en caso de que sea menor de edad, pues los papás. Desgraciadamente, lo toma solo el médico. Sobre todo, como les digo, amo a mi país, se lo juro, pero sobre todo en este país que somos muy paternalistas. No, su hijo tiene déficit de atención, su hijo tiene depresión, te voy a dar, espérame, te voy a dar el Prozac, no funciona, te voy a dar otro Prozac, ¿sabes qué? Déjame darte un poquito de antipsicótico para potencializar. Y en realidad era algo que podía resolverse con algunas sesiones de terapia cognitivo-conductual. Desgraciadamente la decisión la toma el médico, en condiciones ideales debería de ser diferente. En las últimas décadas, 4 por lo menos, se ha venido mostrando en la literatura mundial 2 bandos, podríamos decir. Uno, que habla de la conducta,
que manifiestan los animales, primeramente, los estudios y ensayos de laboratorio, etc. Y traspasa la literatura el hablar de conductas. El otro grupo no se refiere a las conductas porque las considera de orden no necesariamente cuadrúpedo, pero inferiores al ser humano, a los entes no racionales. Entonces le llama comportamiento, en tanto la persona decide, sugiere su propia conducta, la modela, la modera si es el caso, y utiliza la experiencia para ser mejor persona. En su exposición y en muchos textos se lee que la conducta humana, como si fuese algo más animal, solo biológico, y aunque lo ha señalado varias veces, esta es la tercera vez que tengo el gusto de oírla tocando estos temas, doctora, lo ha señalado varias veces, me queda la sensación de que al hablar de conducta estamos quitándole al ser humano toda esta parte, toda su capacidad de persona, ¿no? Y que sería conveniente, no sé, acaso hacer la explicación de que son sinónimos para algunos efectos, pero que no son sinónimos para otras cosas, ¿no? Quisiera oír su opinión. Claro, claro que sí. Sí, pareciera a lo mejor, no sé, hablo demasiado y entonces a lo mejor no me da tiempo de lo que quiero decir todo. Pareciera que estoy haciendo un neuroreduccionismo. Pareciera que estoy diciendo que el hombre o el ser humano es conducta. Y esto es algo muy criticado, ¿no? ¿Por qué nada más estudian el cerebro si somos un todo? Nos queda muy claro que es un cerebro que está dentro de una persona y que esta persona convive en una cultura y en una ecología. Sin embargo, es como todo. Si yo quiero conocer el cuerpo humano, tengo que empezar como a clasificar y separar, ¿no? Si yo quiero conocer el riñón, pues tengo que estudiar primero la nefrona y luego ver todo el sistema y saber por qué tiene que ver con el corazón. Es un poco lo mismo. Claro, o sea, como dije, no estoy quitando los logros filosóficos, no estoy quitando las demás explicaciones, estamos agregando a todo el conocimiento que tenemos una base biológica. Si pareciera, claro que sí entiendo, que parece que estoy reduciendo al hombre a una conducta, pero no, lo que estamos haciendo es agregar el conocimiento que tenemos hoy a todo esto lo que es una persona humana. No sé si ayude un poco a aclarar, porque si es la tercera vez que viene siempre con la idea, entonces no lo estoy haciendo muy bien. Gracias. Doctora, ¿podríamos decir hoy que hay este proceso generacional de los millennials y los que no somos millennials, que si los yes y que si no se criaron, que se atribuye también a un proceso funcional cerebral generado por el proceso evolutivo? ¿O cómo podemos explicar este cambio de paradigmas generacionales en los cuales las autoridades, los compromisos se van cambiando? Sí, un poco explicado con la diapositiva de neuroecología, donde venía la de genotipo, fenotipo. Al final, lo que sí sabemos es que la parte de la naturaleza de nuestro cerebro sí está influenciado por el entorno y se va adaptando. Sí hay estudios, o sea, así como que no sé si es triste o feliz, sí hay estudios donde se ha visto que, por ejemplo, los niños toman decisiones morales de manera diferente que un adulto. Toman la decisión, son mejores. ¿Por qué? Porque tienen toda esta accesibilidad a los videojuegos y a toda esta realidad virtual y es el mundo virtual en el que viven. Sí, su forma de relacionarse, por ejemplo, de los millennials, ¿no? Que nada más todo es por el WhatsApp y lo escriben y luego lo corrigen y entonces mejor no lo mandan, ¿no? Y a nosotros nos tocó otra situación, sí cambia la forma en cómo se relacionan. Se sabe que, los millennials hoy, por ejemplo, tienen menos relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ¿van a tener hijos o no van a tener hijos? ¿Se va a acabar esto o no? Hay un problema con la autoridad, cuestionan, se perciben que tienen un lugar en el mundo que merecen, no que se lo deben de ganar. Todas estas situaciones, esta percepción de cómo mi cerebro percibe, sí tiene cambios generacionales. Pero, por ejemplo, en ese contexto,
El problema con la autoridad es porque las autoridades no han cumplido las expectativas y entonces los culpables son las autoridades, o son por los cambios funcionales cerebrales que perciben el mal de otra manera. Claro, o sea, no es por echar la bolita para todos lados, ¿no? Pero no estamos determinados, no podemos decir que es una sola causa, otra vez todo es correlacional. O sea, aquí no hablaríamos como de culpas, más bien de quién es responsable. El cerebro es un poco responsable, la forma en que los adultos nos comportamos es nuestra responsabilidad, la forma en como los chavos se comportan, todo es correlacional, no estamos determinados. Pero al final, aunque yo sé que no mi cerebro me hace ser quien soy, la pregunta es, ok, aunque no sepa que de todas maneras estará bien manipularlo. Esa es como la pregunta, ¿no? O sea, no mi cerebro me dice quién soy, no es quien controla, pero también estará bien solo manipularlo, aunque solo sea una parte. Somos seres biopsicosociales y filosóficos. Aunque yo manipule un pedacito de la biología, ¿estará bien? O sea, ¿estaremos haciendo lo correcto? ¿Será lo mejor para el paciente? Doctora Garzón. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que ha sido como un parteaguas, ¿no? Hay muchos de nosotros, por lo menos yo me siento muy ignorante en la materia, y se abre como una expectativa diferente para la bioética común que hacemos todos los días, sobre todo aquellos que estamos involucrados en la educación médica. Tengo dos preguntas. Como que me queda la duda un poco si este paciente agresivo que ha transgredido las leyes, etcétera, tiene un problema genético que lo ha influenciado, además del medio ambiente. Me queda claro que él no podía hacer nada por cambiar. Esa es la pregunta, o sea, me queda la duda. O el mismo medio ambiente podría hacer que hubiera cambiado sus actitudes, a lo mejor en un entorno menos violento, con alguien que lo guiara, o si lo ha repetido usted, no estamos predestinados para algo, pero si esto es genético, me queda como un poco como la duda. Y la segunda de las preguntas, en la diapositiva que pone entre los presos de la Segunda Guerra Mundial y los chimpancés que estaban del lado derecho, hizo usted una aclaración que me llamó mucho la atención, porque decía, ¿son o no son personas? La pregunta directa es, si se ha estudiado el cerebro de los chimpancés, sobre todo estos que se asemejan mucho más al DNA humano, sobre estos puntos específicos neuronales, todas esas cosas que ya se me habían olvidado que existían, ¿verdad? Pero todas esas cosas cerebrales han sido estudiadas en estos animales y tienen alguna correlación con el cerebro humano como para pensar que ellos pudieran tomar alguna decisión moral. Pues eso fue como lo más terrorífico, porque de hecho los estudios empezaron en los primates superiores, y pensando que nada más nosotros éramos los seres morales y que podíamos tener este análisis, incluso el saber quién soy, ¿no? O sea, los primates superiores, el líder sabe que es el líder y los demás saben quién es el líder. Entonces todos estos estudios iniciaron con ellos y después se trasladaron al ser humano. Sí, o sea, sí. Por eso es como que entonces ellos son, no somos, quién, cuántos cerebros, algunos, todas las computadoras, quién puede tomar decisiones morales. Y entonces la pregunta aterradora es, ¿somos todos iguales? Entonces no hay separación, ¿o cómo le hacemos? En cuestión de la segunda pregunta, lo que sucedió con este preso en especial fue que fue como el rompeaguas ahí de la parte jurídica, ¿no? Dijeron, sí se brincó la pena de muerte, pero se siguieron haciendo estudios. Hoy en día se sabe específicamente que el gen encargado de la MAO, específicamente la MAO-A, solamente genera agresión siempre y cuando exista una mutación específica de un polimorfismo específico, y además se sume a que la persona haya tenido una infancia muy, muy violenta, pero muy violenta, no nada más de
muy, muy violento. Entonces, en un estudio que se llevó en Finlandia con presos que tenían toda esa situación y que después estuvo repitiendo en países del norte, determinaron que solamente era, o sea, que sí importaba o que sí influenciaba de manera significativa siempre y cuando hubiera esto más la infancia violenta. De otro modo no. De otro modo no. Entonces, o sea, cada vez hay más pruebas y más pruebas y más pruebas científicas que no estamos determinando. Es correlacional. Sí nos predispone, pero eso no quiere decir que ya no podamos hacer nada. Doctor Madero. Una pregunta, doctora. Se dice, o hay una corriente que habla de que mientras más habilidades tecnológicas se tengan, toda la información está más al alcance. Por lo tanto, las habilidades para cuestionar y reflexionar no se practican. Y esto lleva a considerar en algunos proyectos educativos universitarios que carreras como filosofía y afines están condenadas a desaparecer. Porque pues, las nuevas generaciones no están acostumbradas a cuestionar y reflexionar por estas razones, de tener el conocimiento tan al alcance. Tomo mi teléfono o una tableta y ya tengo la respuesta de lo que ignoraba. ¿Qué opina al respecto? Que es muy triste, chavos, los que están jóvenes. Sí, es muy complicado, el que ya no quiero que se escuche como feo, pero no sé muy bien cómo ponerlo. No saben pensar, ¿no? O sea, no piensan sobre lo que están haciendo, no están pensando sobre sus opciones. Sus opciones, a pesar de que tienen todo, o sea, tienen muchísimas opciones, sus opciones están, para ellos lo ven limitado, ¿no? Es como dicen, ¿no? O sea, me meto a Wikipedia, Google, lo googleo, y si no lo googleo, Yahoo, pero no buscan como otras opciones, pero va otra vez. Los substratos y los mecanismos que tienen en su cerebro, ahí están. Hay una teoría que se llama darwinismo neuronal. Esta teoría habla que el cerebro, si no utilizamos ciertas áreas, empieza como no a morirse, pero ya no se seleccionan o sea, si mi cerebro utiliza muchas áreas y normalmente ya no ocupo un pedacito, pues como que ya no le invitan a jugar, ¿no? Entonces una selección, algo como la selección natural de Darwin, pero en cuestión neuronal. ¿Esto es peligroso? Yo creo que sí. Y creo que nuestra labor, porque una gran parte de la neuroética es la responsabilidad social, nuestra responsabilidad de comunicar que este tipo de situaciones puede poner en peligro la toma de decisiones que hagan después. Porque al final en su mente, las opciones son limitadas. Y entonces, claro, creo que va otra vez, no estamos determinados, hay que informar, hay que educar para que elijan no hacerlo, ¿no? Y la palabra clave aquí es que elijan no hacerlo. Felicidades, doctora, por su presentación. Y mi pregunta está en función de qué países en este momento están a la vanguardia en el estudio de la neuroética. Ok, bueno, quiero que sepan que nosotros no estamos nada mal, ¿ok? Esa es como la mejor noticia. Justo estaba platicándole a uno de los doctores. Yo tengo la fortuna de representar a nuestro país en la Sociedad Internacional de Neuroética. Y hoy, antes de venir, tuve una videoconferencia en donde esta sociedad lo que decidió hacer es no solo un consejo de líderes, sino una fuerza internacional donde podamos detectar exactamente dónde está la neuroética, ¿no? Entonces, la primera vez que yo fui con ellos estaba la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, Stanford, estaba Cambridge, todas las universidades increíbles, y estaban ellos diciendo lo maravilloso que estaban haciendo su trabajo en cuestión de globalización de la neuroética. Y entonces yo les decía, ¿qué creen? En realidad no están haciendo una globalización, están haciendo una excelente colaboración de países de primer mundo, pero no nos están incluyendo. Igual nosotros no estamos produciendo gran neurotecnología, eso me queda claro,
pero la utilizamos, somos consumidores, consumimos. Y entonces, ¿quién está produciendo neurotecnología? Estados Unidos, Europa y Asia, eso es sin duda. ¿Quién está haciendo neuroética? Ellos van un poco avanzados en cuestión de que ya es obligatorio por ley, cualquier proyecto de neurociencia y neurotecnología debe de tener un comité de neuroética. Nosotros no tenemos, no es obligado, no es mandatorio, no está legislado aún. Sin embargo, lo que está haciendo la asociación es juntar, o sea, lo que yo vi, el problema que yo vi aquí en México cuando regresé de hacer el postdoctorado, es que había mucha gente que le interesaba, pero estábamos como todos diluidos, y entonces yo decidí formar la asociación con el fin de juntar a las personas interesadas para que entonces produzcamos neuroética, ¿okay? Porque el hacer, no sé, artículos de revisión o traducir lo que hacen en otros países, desde mi punto de vista no es hacer neuroética, que es lo que platicaba hoy en la videoconferencia. Sí tenemos que decir, ok, esta persona está interesada y esta persona sí está haciendo neuroética. Entonces, yo aquí estoy comprometiendo y digo, tengo gente interesada y ahora estamos en un proyecto para que produzcamos neuroética y creo que es una excelente oportunidad y un excelente movimiento para que también nos vean, ¿no? O sea, hoy en día cuando dicen, bueno, ¿dónde hay neuroética en Latinoamérica? En México y en Argentina. Es como segurísimo, ¿no? La maravilla de la neuroética es que es una disciplina nueva. Nació en el 2002, no estamos tan atrás, si corremos de verdad nos alcanzamos. Buenas noches, doctora. Primero que nada me gustaría felicitarle y agradecerle por su ponencia, me pareció excelente. Gracias. Y esta es mi pregunta, regresando al tema de los chimpancés y de los animales en general, y tomando en cuenta el punto de que el ambiente puede modificar el comportamiento de las especies, actualmente se ha notado que especialmente los chimpancés comparten ritos con los humanos como el entierro y la sepultura de los ellos que fallecen, y el humano tiende a humanizar, valga la redundancia, a sus mascotas o a las especies de animales con las que convive. Mi pregunta es, ¿esta humanización de las especies animales, hasta qué grado cree usted que pueda afectar tanto a la raza humana en sus decisiones respecto a ellos, o sea, dejar de verlos como una especie animal, y qué tanto cree que pueda modificarse el comportamiento de las especies a lo largo del tiempo? Ok, ese es un tema bien importante. Antes era muy fácil poder hacer estudios, por ejemplo, en los primates, ¿no? Como esta parte de la mente y de neurología y psiquiatría, era muy fácil por esto, ¿no? Pues bueno, casi igual a nosotros, hagamos estudios en ellos. Y hace no tanto, hace más o menos como 2 años, se dejó de dar dinero a las investigaciones en chimpancés, ¿no? En esta parte de vamos a dar un medicamento y vamos a ver el cerebro a ver qué pasó. Esa situación, hace 2 años se restringieron, en realidad no pudo como prohibirlos tanto a nivel mundial, porque se está luchando esta parte, ¿no? O sea, claro, si se parecen tanto a nosotros vamos a estudiarlos, entonces no, espérame, si se parecen tanto a nosotros vamos a respetarlos, ¿no? Sí, ¿qué tanto? Y otro tema, sí, por supuesto, digo, hay películas de ciencia ficción que muchos se quedan como ciencia ficción, pero cuando aterrizas a la realidad te das cuenta que no estamos tan lejanos. La película El planeta de los simios, la donde sale James Franco, donde, los que no la han visto, aquí es un científico que está estudiando el Alzheimer y tienen a sus chimpancés y les están dando los medicamentos y al final pues son chimpancés mucho más inteligentes y pueden casi acercarse a conductas, emociones y cogniciones humanas, no de toma de decisiones humanas. Claro, por eso hay que detener. O sea, si tú te fijas, muchas de las películas de ciencia ficción hoy en día les recomiendo que se metan si quieren seguir como en esta corriente de qué miedo la neurotecnología. La página del Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene una página que se llama DARPA, con D de dedo, A, R de Raúl, P de papá y A. Entonces
Entonces ustedes se meten a DARPA y buscan la pestaña de Subnet, y en Subnet tienen todos los estudios que se están haciendo en cuestión de cognición, qué están haciendo. Hay estudios donde, por ejemplo, dicen, tengo mi mejor francotirador. ¿Cuánto tiempo le tardó en ser francotirador? No, pues que estuvo entrenando 3 años. Ok, perfecto, vamos a ponerle chips en los músculos que se mueven para ser francotirador y vamos a ver en el cerebro. Y entonces lo que están haciendo es ahora mejor lo estimulan esas áreas musculares para que el cerebro lo aprenda más rápido. Y en vez de tardarte 3 años, te tardas 3 meses. O pasar información a la computadora, te conectan y entonces todos tus estímulos, tu información química se pasa a sistema binario y entonces la computadora te lee. Pero también te puede pasar información y eso es un tema que quieren hacer, por ejemplo, para los espías que puedan aprender idiomas rápido. Eso está abierto al público. ¿En qué momento? No sabemos si están haciendo esto en chimpancés. ¿Sale? Doctor. Gracias. Doctora, felicidades. Y yo quiero aterrizar un poquito más al área práctica que vivimos todos los días. Ahorita hablamos de bases experimentales, reproducción de modelos, pero lo que tiene México es lo que no tiene otros países. La riqueza que tenemos en los hospitales y que está muerta el estudio de la neurociencia en cualquier rama de la medicina, buscando abrir las oportunidades de encontrar tanto etiológicamente o conductualmente o funcionalmente la estructura que nos da la atención de un paciente sin que pierda su dignidad, están olvidadas. Los pacientes llegan a un hospital X, público o privado, más en los públicos, los que recibimos al sistema penitenciario y tratamos de analizar la conducta de los que día a día nos llegan lesionados entre ellos mismos, ya hemos justificado muchas conductas. Sin embargo, no hemos abierto el campo de la neurociencia porque la parte clínica, sin tener que ir a animales, sin tener dilemas bioéticos de las bases biológicas funcionales, lo tenemos en los hospitales y no se explota. Se justifica una condición, la determinamos a que es psicosomática, ¿no? Y ni siquiera tienen idea de que la psicofisiología ya cambió su definición estructural de lo que se consideraba que era a lo que se aplica ahora en la enseñanza de la psicofisiología para entender y comprender, no justificar, no atenuar o no aumentar un delito, pero sí entender las bases biológicas de ese determinante patológico. Y los hospitales están. Lo que pasa es que entre toda la gama de la formación ya práctica clínica, nadie toma la neurociencia. La sigue viendo en el desarrollo de la ciencia ficción cuando ha determinado, no solo en las enfermedades, en el personal de salud. La toma, usted bien lo mencionó, la toma de decisiones que tengamos correlacionada a nuestra formación, nuestros principios, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, en fin, determina a veces la toma de decisiones en salud en este país y a veces las tomas de decisiones en salud operativas, legislación, regulación o práctica clínica están muy por debajo de lo que la neurociencia o la ciencia a nivel neurológico pudiera darnos la respuesta para el tratamiento de nuestras unidades. Y el campo está abierto, podemos tener riqueza que no tienen otros países, pero no la explotamos. Yo creo que si juntamos a la gente que podemos tomar decisiones y utilizar estos campos en la investigación válida, clínica, práctica, metodológica, vamos a crecer más rápido que esos países que están en las bases funcionales experimentales. Porque a fin de cuentas eso va a explicar el fenómeno biológico, más no el fenómeno humano. El fenómeno humano tiene otro alcance y por eso la legislación está sumamente retrasada a la vanguardia de la medicina. Pero muchas gracias, el campo yo creo que todavía nos queda mucho por aprovechar. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Hay que explotar los recursos que tenemos, o sea, es una habilidad que tenemos los mexicanos, que yo he visto, compran en otros países un mueble para armar y les falta un tornillo y corren y lo cambian y no saben qué hacer, ¿no? Nosotros nos falta una tabla completa y vemos cómo lo hacemos y arman. Tenemos esa capacidad de explotar todos nuestros recursos y ese es un tema neuroético mexicano, ¿no? Entonces, que a lo mejor no tengo el electroencefalograma último modelo plus ultra. También utilizamos neurotecnología, neurociencia desactualizada.
no existen cuestionamientos neuroéticos sobre el uso de neurotecnología desactualizada. Hagámoslo nosotros. Ojalá les haya dejado con muchas ganas de hacer investigación. Muchísimas gracias. Doctora, ya creo que ya no hay más. ¿Quién más tiene? El doctor Mijares. Primero que nada, aplaudir la iniciativa de estimular a las personas que tenemos interés en la bioética, de acercarse a las neurociencias, ¿no? Porque aparentemente como que las neurociencias están en una etapa, creo yo, muy inicial, ¿sí? Y en cambio la bioética podría aportar muchas cosas de cara a un futuro que ya viene. Entonces el hecho de ya poner el ojo por parte de la bioética en cuestiones de neurociencia es adelantarse un poquito a lo que viene. Hay una anécdota muy curiosa de Louis Pasteur, no hablo francés, entonces no sé si Pasteur esté bien dicho, pero hay una anécdota muy famosa de Louis Pasteur que viene en un tren con una persona y esa persona no sabía que era Louis Pasteur, y Louis Pasteur venía en el tren leyendo la Biblia. Y la persona con la cual se baja en una estación anterior se burla de él sin saber que era Louis Pasteur, se burla de él y le dice que cómo estaba leyendo eso, y etcétera, ¿no? Cuando al final le dice, bueno, soy Louis Pasteur, mucho gusto, esta persona pues se queda un poco sacada de onda, ¿no? Y la reflexión de Louis Pasteur era que decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Y esto más que un comentario, teocéntrico, o hablar de alguna cuestión religiosa, ni mucho menos, a lo que voy es que ahorita las neurociencias, a pesar de lo avanzado que están, a pesar de todos los avances tecnológicos y todo el esfuerzo que se está haciendo, las neurociencias están en ese periodo donde la reflexión que decía el doctor Madero no importa, donde el tema es qué parte del cerebro se pinta con determinado estímulo, qué parte del cerebro funciona con determinado medicamento. Entonces las neurociencias ahorita están en ese momento donde, quitemos el nombre de Dios, donde la reflexión no importa. Es un tema de imagen y de fisiología. Y es por eso que yo aplaudo que la bioética esté empezando como a vigilar que el día de mañana todos estos conceptos de los medicamentos y la forma de actuar de las personas y los mapeos cerebrales y las cuestiones legales, etcétera, es importante que la bioética ya desde ahorita esté sobre ello, porque el día de mañana quien va a controlar todos esos cambios, si no es por parte de comités de bioética, se puede convertir en un problema muy serio, como de las películas, exactamente. Así es, sí, la idea también es involucrar a los chavos, ¿no? A los estudiantes, que son los que después van a quedarse con todos nuestros problemas, como siempre ha sido la historia. Y la idea es, claro, o sea, la neuroética no viene a resolver problemas, viene a generar muchísimos cuestionamientos, ¿no? De hecho, doy un curso de 9 horas y siempre creo que todos están esperando la última hora para ver si ya contesté todo y se quedan como, no contestó nada, no, al contrario, me dejó con muchísimas dudas, pero claro, ahora en nuestro país, hablando también de los recursos, faltan bioeticistas, no hay bioeticistas en el área de la salud mental, y creo que la neuroética, dado que no hay suficientes recursos, la neuroética por supuesto que puede hacerse cargo de la bioética de la salud mental, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí, para mí es de verdad pues importante, ¿no? Que los que están interesados se acerquen a nosotros y podamos producir, vamos a colaborar, vamos a hacer, que nada más nosotros sabemos qué necesitamos en este país, ¿no? O sea, qué podemos explotar, no, pues que hablen de, no, nada más esta tal neurotecnología, entonces, no, pues es que nosotros hacemos el diagnóstico diferente, o sea, cuando no hay la muerte cerebral, ¿no? O sea, si no hay electroencefalograma, y ahí queda, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que adecuar y que es muy importante incluir, o sea, también esta parte de inclusión. Muchísimas gracias por la pregunta. Doctora, tenemos 3 minutos más y yo le voy a hacer una pregunta. Muy bien, Aquí hay varios médicos que hacemos práctica clínica
y muchos jóvenes que pronto la van a hacer. ¿Qué tanto es nuestro ejercicio diario? Tratamos de influir en el comportamiento de nuestros pacientes, y los que están en la educación tratamos de influir en las mentes de los educandos. ¿Qué tanto es manipulación? ¿Qué tanto es educación? ¿Y hasta dónde llega el compromiso ético en el ejercicio profesional del profesor y del médico? Ya quería que me callara, ¿verdad? Ok, yo creo, híjole, a ver, bueno, me parece que la idea, esos límites que me estás preguntando son tan sublimes y tan personales que al final no pueden ni siquiera darse cuenta. Creo que nuestro trabajo como maestros, por ejemplo, es dar a los chavos toda la información, también de lo malo que les va a tocar, ¿no? Y cuando van a tener que tomar a lo mejor decisiones que no eran como las más correctas, como al final la definición o la parte de manipular es que voy a mover o cambiar el contexto, la situación, de manera que las cosas salgan a mi favor. Eso es lo que queremos, o sea, ¿qué queremos a nuestro favor? Queremos que sepan qué es el bien del paciente. Yo doy la materia de ética de la salud y lo que siempre les digo es el bien del paciente, o sea, el bien del paciente, y no pueden manipular, tienen que dejar que el paciente tome la decisión, aunque veamos que la decisión no es la correcta. Queremos manipular dándoles acetaminofén para que confíen. Ese es el problema con el humano, puede manipular, puede hacerlo. Y a lo mejor no hay límites legales, no hay ninguna ley que diga no puedes manipular. No hay o sea, es algo muy ético, muy personal. Quisiera pensar que la ética y la bioética y la neuroética no manipula, da información, da opciones de hacer las formas de manera correcta. Creo que ese es como el mensaje que me gusta dejar, ¿no? O sea, no estoy diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Estoy diciendo que hay una opción u otra forma de poder hacer las cosas de manera correcta, que es reflexionando y haciendo las preguntas correctas. Muchas gracias, doctora. No, me cayó muy feo, doctor. Muchísimas gracias. Antes de dar por concluida nuestra sesión ordinaria, permítanme felicitar y agradecer a la doctora Karen Herrera y al doctor Federico Rodríguez Weber por su brillante participación en la sesión de esta noche. La neurociencia surge como una necesidad de la época contemporánea, tanto por los contenidos tan actuales y novedosos, como por las interrogantes que provoca principalmente en el campo de la antropología y de la psicología. Este progreso científico y tecnológico del que somos testigos nos invita una vez más a cuidar que el verdadero humanismo no lo destruya el pragmatismo y el utilitarismo. En este momento voy a entregar a nombre de la Academia Mexicana de Bioética de la Universidad La Salle un diploma de agradecimiento y reconocimiento a quienes esta noche han sido nuestros ponentes. La Academia Mexicana de Bioética de la Universidad La Salle otorga el presente reconocimiento a la doctora Karen Herrera Ferrán por su valiosa participación en la sesión ordinaria de la Academia Mexicana de Bioética con el tema Fundamentos
de Neurociencia, Cerebro, Voluntad y Ética. Muchísimas gracias, maestra. Asimismo, también otorgamos el mismo reconocimiento al doctor Federico Rodríguez Weber por su valiosa participación esta noche. Muchísimas gracias, doctor. No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión de esta noche. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches.